Hola, se cuenta que una vez entró un hombre a un culto en un templo cristiano. Pero este hombre vestía con la ropa rota y estaba mugroso, olía un poco mal y se veía muy mal en su apariencia. En aquella iglesia tenían por costumbre recibir muy bien a quienes se vestían elegantemente. Hasta los sugieres los atendían y los sentaban en los primeros puestos adelante. Pero aquel hombre, la primera vez que visitó aquel templo, sin ser atendido, él decidió pasar y se sentó en los primeros puestos. ¿Y qué creen que pasó después? De inmediato los sugieres hablaron con él y lo llevaron a los puestos de atrás del templo. Pero al domingo siguiente volvió e hizo lo mismo. Pero los diáconos en esta ocasión le pidieron que no se sentara ahí, sino en los asientos de atrás. Después del culto, el pastor y los diáconos tuvieron una reunión para saber qué hacer con aquel hombre. Entonces se le dio la responsabilidad al pastor de actuar si ese hombre llegase a ir otro domingo. Pues resulta que ese hombre sí llegó. Igual que los otros domingos anteriores, hizo lo mismo. Entonces el pastor en esa ocasión se bajó del púlpito y llevó al hombre a un lugar donde podía explicarle el por qué no podía sentarse en aquellos puestos. A lo que este hombre le respondió al pastor: sí, me iré de este lugar, porque el mismo Señor Jesucristo me dijo que ni aún Él mismo ha podido entrar en este lugar. ¡Wow! Casi podemos afirmar que lo que más afecta actualmente a la humanidad es la falta de amor. La disciplina ha perdido su valor y el poco interés de los unos por los otros nos hace insensibles al dolor ajeno. Pero en medio de todo esto se levanta una esperanza, la cual es ejercida por medio de la iglesia verdadera, donde en realidad se vive lo que Cristo enseñó. Veremos lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de las relaciones fraternales en la iglesia y ver que esto es esencial en el perfil de la misión de la iglesia. Haré una oración. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por la bendición que nos permites de poder volver a tener un estudio bíblico, Padre. Ayúdanos, Padre, y guíanos en nuestro entendimiento de tu palabra, Padre, para que no seamos tan solo oidores, Padre, sino también hacedores de tu palabra en nuestra vida diaria, Padre. Te ruego, Padre, bendición por cada uno de los que escuchan este mensaje, Padre, y te pido, Padre, por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las relaciones fraternales son un elemento altamente importante en la vida de una iglesia. Si una casa dividida no puede permanecer, igual una casa con relaciones fraternales muy débiles. La comunión cristiana va más allá de meras reuniones de compañerismo. Las relaciones fraternales o comunión cristiana no es algo que ocurre por casualidad y no es resultado de tener una misma fe, sino más bien de guardar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Vamos a ver 3 elementos que deben de ser parte integral de las relaciones fraternales dentro de la iglesia, para que sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Veamos pues el primero, lo cual diría que es el más importante en la vida cristiana, y tiene que ver con el amor, un amor que permanece. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, primero a los Corintios capítulo 13, de los versículos del 8 al 13, que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor.
En este pasaje, la palabra original de este amor es la palabra ágape, la cual describe la clase de amor que llevó a Cristo a la cruz a morir por nosotros, para salvarnos. Según este texto aquí, podemos encontrar 3 cosas que producirán iglesias saludables. En el versículo 8 vemos una. ¿Pudiste notar lo que dice allí del amor? Dice allí que el amor nunca deja de ser. Otras cosas consideradas importantes en la vida cristiana acabarán, pero el amor seguirá permaneciendo para siempre. Fíjense, ya cuando estemos en el cielo viviendo una eternidad con nuestro Señor, no serán necesarias las profecías, las lenguas y la ciencia, pero el amor sí. Y eso estará ahí y será necesario para una eternidad aún en el cielo. Ahora, ¿qué más dice este pasaje del amor? Aquí en los versículos del 10 al 12, ¿podrás notar algo más que se dice el amor? Quizá esté un poco más difícil de identificar, pero aquí podremos ver que el amor es perfecto. Los espejos generalmente reflejan una imagen perfecta del objeto que está frente a él. Y así es el amor ágape. El amor está basado en la verdad y en la integridad y produce una imagen absolutamente fiel, sin manchas. Y las relaciones interpersonales sobre esta base no se quebrantarán con facilidad. Pero luego, en el versículo 13, ¿qué será la otra característica del amor? Aquí podremos ver que aunque tenemos la fe, la esperanza y el amor, claramente vemos que el amor es superior. Pablo llama al amor el camino más excelente en este mismo capítulo 12, versículo 31. Antes de hablar sobre este tema del amor. Y resalta el hecho de que entre muchas cosas buenas que contribuyen a las relaciones sólidas, placenteras, que edifican, que son fructíferas, el amor sigue siendo superior a todas. Ahora, vamos a ver el segundo elemento que debe ser una parte integral en las relaciones fraternales de la iglesia y que sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Y esto es poder implementar una disciplina restauradora. La convivencia en una iglesia puede producir problemas. Y no por ella misma, sino porque inevitablemente puede haber inmadurez espiritual entre los que se juntan. Es algo que puede y seguramente pasará. Y en la Biblia vemos que la iglesia en Tesalónica no era la excepción, ni lo es en nuestras iglesias el día de hoy. Y es por eso que es necesaria la disciplina. Según la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, de los versículos del 11 al 15, tiene varias etapas. Dice aquí: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. La primera etapa de la disciplina en la iglesia para mantener armonía en la comunidad de la iglesia es la enseñanza. La iglesia debe mantener su programa constante de enseñanza de las verdades éticas de la Biblia. ¿Por qué crees que es importante hacer esto? Un hermano, por bien intencionado que sea, puede equivocarse por algún tipo de ignorancia. Y el trabajo de la iglesia es enseñar siempre y constantemente. Y esto es por sus palabras que enseña y por su ejemplo. El propósito de enseñar o dar dirección no es de castigar a alguien, sino más bien es de restaurar a alguien. Así es que la enseñanza constante de la ética cristiana es completamente necesaria para que las iglesias sepan conducirse decorosamente y vivir una vida victoriosamente en un mundo que es pecaminoso. La segunda etapa es la exhortación, según el versículo 12.
Exhortar es alentar a alguien para que siga adelante. La lucha en la vida cristiana es dura y la naturaleza humana tiende a cansarse y dejar de esforzarse. En la disciplina, la exhortación es indispensable porque significa alentar a los cristianos a seguir en los pasos del Señor Jesús que nos ha mandado a seguir. La exhortación podemos considerarla como un entrenador que empuja a sus jugadores al prepararlos para su competencia. Los anima, los alienta y los sostiene. Y así es necesario apoyar a los hermanos en su lucha contra el mal. La tercera etapa la tenemos en el versículo 15. Dice el versículo 15: Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Aquí vemos la amonestación. La amonestación viene después de que el hermano ha faltado andar como un buen cristiano y sabiendo, a pesar de haber sido exhortado por sus fallas. Es aquí donde el hermano es llamado a cuentas y reprendido por un proceder que daña a la iglesia. Pero aún así la iglesia le sigue amando. Vuelvo a decir que se le amonesta, no con el propósito de castigarlo, sino para enderezarlo y volverlo a su lugar. Jamás se le desea el mal, sino el bien. Ahora, la última etapa la podremos ver en el versículo 14, que dice: Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Cuál será? Bueno, aquí podemos ver que es la corrección. Cuando un hermano ha faltado a su buen testimonio, lo cual también daña el testimonio de la iglesia, y se niega a cambiar su conducta después de haber sido instruido, exhortado, amonestado, ese debe ser corregido. Vemos aquí en este pasaje y también en 1 Corintios 5:11 que el apóstol Pablo recomienda el mismo tratamiento de negarle a él el compañerismo de la iglesia al aislarlo. Este seguramente es el paso más doloroso. Sin embargo, como todo procedimiento se hace en amor, esa persona que ha faltado siempre tiene la oportunidad de manifestar su arrepentimiento a la iglesia y volver a su lugar. Así como el hijo pródigo que salió de la miseria moral en la que cayó y fue recibido por el padre que lo esperaba, así debe actuar la iglesia en su obra, siguiendo esa misma enseñanza y ese mismo ejemplo. La corrección no es para destruir al hermano, sino más bien para moverlo al arrepentimiento. Finalmente, veamos el tercer elemento que es integral en la fraternidad de la iglesia. Vamos a encontrarlo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, de los versículos del 14 al 18, que dice: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En toda congregación hay necesidad de un apoyo mutuo. Aquí vemos que el tercer elemento es tener un consuelo que aviva. De acuerdo con lo que dice el versículo 14, ¿qué debe hacer la iglesia con los ociosos? ¿Y con los de poco ánimo? ¿Y qué debe hacer con los débiles? ¿Y cómo debe ser con los demás? La verdad es que hay quienes son temerosos y necesitan del brazo fuerte del hermano que sí está más firme. Y hay quienes a veces dejan de esforzarse por el trabajo en la iglesia y que necesitan del hermano más experimentado que les ayude a vencer ese desaliento o esa falta de motivación. Así como hay personas cuyo carácter cristiano las mantiene muy firmes, también hay personas que son mucho más débiles o simplemente a veces pasan por circunstancias temporales en la vida que las pueden hacer flaquear. Y en realidad es una gran bendición que haya hermanos que se puedan acercar a alguien que sí está afligido por algo y sea alentado con la misma palabra de Dios. Y de esa manera reflejar a Cristo
al ayudar al desvalido. Y aclaro que el consuelo no es tenerle lástima a alguien, pero más bien es ayudar para fortalecer al hermano que sufre. Es ayudarlo a encontrar en el Señor esos recursos poderosos para enfrentarse sin temor a las circunstancias adversas de la vida o sobrepasar alguna pérdida. Es ayudar al hermano a volver a empezar. Y este apoyo mutuo nos ayuda a proseguir firmes en la fe y nos fortalece para confiar en el Señor tras cualquier adversidad. Esto es parte importante en las relaciones fraternales de la iglesia. Ahora, recordando aquella anécdota del inicio de aquel hombre que entró en aquel templo, ¿cuál fue tu reacción al escucharla? ¿O qué piensas al respecto? Y según estas palabras que vimos en estos hermosos pasajes bíblicos, ¿qué hacía falta en esa iglesia? Y si vemos a nuestra iglesia en el día actual, ¿cómo lo ves tú? ¿Existen buenas relaciones fraternales de las cuales nos habla el apóstol Pablo? ¿Qué piensas? Y si en nuestra iglesia falta una, dos o tres de estos elementos, ¿qué podrás hacer tú para que se pueda empezar a cumplir en nuestra iglesia? El salmista bien exalta la comunión cristiana cuando dice en Salmo 133:1: mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto seguramente será delicia a nuestra vida porque es un anticipo de nuestra reunión allá en el cielo. Practiquémosla pues, como dice en la Biblia, para que nuestro Señor sea glorificado. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre Santo, te doy por estos momentos que nos permitiste de escudriñar tu santa palabra y ver algunas enseñanzas importantes, Padre, que son esenciales en la fraternidad dentro de la iglesia, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente, Padre, y saber amar, Padre, de la manera que te agrada, Padre. Guíanos, Padre, en nuestra vida diaria, Padre, y ayúdanos, Padre, a saber poder poner todo esto en práctica en nuestra vida diaria y así dar testimonio de Cristo, Padre, especialmente al mundo que no te conoce, Padre. Te ruego, Padre, bendición por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Padre, y te ruego, Padre, que perdones nuestras muchas fallas, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les cuide muchísimo. Hasta luego.